Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por nuevamente a darnos la oportunidad de una clase más traer para edificación a nuestra vida. Y estamos terminando nuestro libro. Estamos ya en la clase número 26. Ya terminamos el trimestre de experiencias de vida en los Salmos y vamos a entrar al nuevo libro, otro trimestre más para la próxima semana. Pero nuestro estudio de este día vamos a terminar con el tema escogidos para la alabanza de su gloria, el número 26 del libro, y estamos basados en la base bíblica Efesios 1 del 3 al 14 y de ahí brincamos a Salmo 104, 1 y de ahí brincamos del 31 al 35. Nuestro pensamiento central dice: la alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto motivado para la vida cristiana, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Nuestro texto áureo dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 4 y 6, al 6. Como siempre sabemos, tenemos tres objetivos. Y el primer objetivo dice: entender la importancia de la alabanza en el desarrollo de la vida cristiana. El número 2 es conocer el propósito primordial para la cual fuimos creados cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el tercero, vivir para la gloria de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, leamos nuestra lectura. Dice en Efesios 3, 1 del 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De ahí brincamos a Salmo 104, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Brincamos del Salmo 104 al 31 al 35. Dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya, dice. Gloria a Dios. Entonces, leamos un poquito de nuestra introducción y podemos ver que Pablo dice que llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero junto a Aquila y a Priscila, a quienes dejó ahí. Eso lo pueden encontrar en Hechos 18 del 18 al 21. Y luego también dice que Pablo volvió nuevamente y condujo a una profunda experiencia con Cristo a unos 12 discípulos de Juan el Bautista, y predicó en las sinagogas durante 3 meses hasta que fue rechazado por los judíos. Entonces dice que separó entonces a los discípulos y siguió con ellos en un intenso ministerio de enseñanza y discipulado durante otros 2 años,
y Dios intervino maravillosamente con milagros extraordinarios. Eso lo puede usted ver en Hechos 19. Y luego dice que nuevamente vemos que, y luego en Éfeso se extendió el evangelio por toda la provincia de Asia. El apóstol Pablo aquí trata de temas de profundo significativo para los cristianos. Entonces dice que aquí vemos que escribe sobre el eterno propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas. Entonces la base de la salvación en Cristo es lo que vamos a aprender hoy, con la reconciliación de judíos y gentiles por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces vemos que la revelación del plan de Dios en la iglesia, la unidad espiritual de todos los creyentes a la nueva vida en Cristo, las relaciones familiares y sociales de los cristianos y el conflicto espiritual, el cual Dios nos ha dado armas eficaces, amén, de naturaleza espiritual. Entonces vamos a aprender que la clave del primer capítulo se halla en la expresión, dice, creados para alabanza de su gloria. Entonces Pablo entiende que todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración, a una vida de alabanza al Creador. Entonces cuando nosotros nos entregamos a Cristo, dejamos atrás esa vida de pecado que vivíamos, esa vida de egoísmo. ¿Para qué? Para encontrarnos en Cristo Jesús. Entonces, y en Cristo Jesús no solo encontramos, dice, la salvación, amén, sino que todo el significado a nuestra vida, amén, porque antes cuando vivíamos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, no tenía totalmente nada de significado en nuestra vida, pero una vez en Cristo le hallamos sentido a nuestra vida. Entonces también vamos a hablar en Salmos 104, que somos llamados para la gloria de nuestro gran Dios, para adorarle, alabarle, para darle siempre el reconocimiento que se merece. Amén. Entonces, cada vez que nosotros podemos leer la palabra o leer estos versículos que vemos con los propósitos por el cual hemos sido creados, entonces nos gozamos o nos llenamos de gozo, de alegría, tan solo el ver que tenemos parte o podemos ser partícipes en la sinfonía de la adoración de Dios, para también nosotros ser parte de ese grupo de adoradores para nuestro Dios. Entonces eso nos alegra, nos llena de gozo. No podemos pasar por alto de decir, wow, Dios me da la oportunidad de ser parte de sus adoradores. Entonces es lo que vamos a aprender. Y el Salmo 103 empieza con esta expresión: bendice, alma mía, a Jehová. Y también de igual manera así termina diciendo lo mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Entonces pidamos a Dios que Él nos hable a nuestro corazón a través de estos versículos, y para que podamos nosotros entender cuál fue la razón por el cual nosotros fuimos creados y escogidos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en nuestro punto número 1, que dice fuimos aceptados en Cristo. Y eso lo vamos a ver en Efesios 1, 3 al 6. El inciso A dice bendecidos y escogidos. El 13 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, vemos aquí que Pablo comienza engrandeciendo al Señor, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues de Él proviene todo lo bueno, todo lo bien para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, es maravilloso nosotros pensar que todo lo que Dios tiene se nos muestra a través de Jesucristo. Amén.
Entonces nosotros podemos ver y entender que antes de conocer a Cristo, todo lo que nosotros teníamos o todo lo bueno o lo bien que teníamos o podíamos tener fue resultado de nuestra propia fuerza, fue adquirido a través de familiar o de nuestro esfuerzo. Pero imagínense, por más abundante que fuera lo que tuviésemos, no hay comparación con el gran tesoro que Dios tiene para darnos a nosotros a través de Cristo o en Cristo Jesús. Entonces, al convertirnos a Cristo, cortamos de la raíz toda la relación con la pasada manera de vivir que teníamos antes. Entonces, cuando venimos a Cristo, eso es lo que tenemos nosotros que cortar todo lo que teníamos antes, la mala manera de lo que vivíamos antes. ¿Para qué? Para que ahora somos injertados, dice, en el tronco eterno y glorioso de Dios en Cristo Jesús. Y a partir de ahí podemos contar con toda la bendición espiritual en Cristo. Amén. Y ya no somos más pobres o miserables de aquellos que vivíamos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia. Ya no estamos más ahí. ¿Por qué? Porque ahora a través de Jesucristo hace totalmente un cambio en nuestra vida. Totalmente es una nueva vida y dice que nos pone que en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces es evidente que una referencia al hecho de que Cristo dice ascendió al trono de Dios 40 días después de su resurrección, estando exaltando por encima de todo otro poder. Puede asegurarnos su gracia, su bendición. Luego Pablo aquí señala que fuimos nosotros escogidos en Cristo Jesús, dice mucho más antes de la fundación del mundo. Entonces aquí podemos ver una referencia al eterno propósito de Dios en Cristo. Dios elaboró su plan de redención antes de que apareciera el hombre o el pecado. Ya Dios tenía planes, tenía propósito para nosotros. Entonces aquí vemos que el apóstol entonces define que la meta de esa determinación divina fue para que nosotros fuéramos sin mancha y sin pecado delante de él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y no solo con eso, o sea, no contento con eso Dios, sino que aún dice, no solo de salvarnos de la perdición en que vivíamos, en la inmundicia en que nosotros vivíamos, perdidos, y de la desgracia que nosotros teníamos en nuestra vida, digamos, de estar sin Cristo. Dios procede a limpiarnos, Dios procede a mostrarnos ese maravilloso destino que tiene ahora para con nosotros en Cristo Jesús. Imagínense entonces, y piensa seguir obrando en nosotros cada día hasta que nosotros nos quedemos sin mancha. Por eso es lo que dice él, o sea, nos limpia cada día, nos ayuda cada día hasta que vivamos sin mancha delante de él y nos reviste con su gracia y santidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir con dignidad delante de su presencia. Es lo que él pide cada día, que vivamos sin mancha, y que es lo que él hace, limpiarnos a través de su palabra. Amén. Entonces no despreciemos nosotros ese gran amor que nos muestra Dios, que nos mostró a través de Jesucristo. Amén. Entonces no despreciemos esa provisión tan excepcional del Señor, la posibilidad de que nos da de poder nosotros vivir para siempre en su presencia. Gloria a Dios. Entonces veamos el inciso B, dice amados y aceptados, el 5 y el 6. Dice, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Entonces, aquí podemos ver, dice, amados y aceptados. En el versículo 5 trae a memoria las palabras del apóstol Juan, que habla en primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, lo que nos habla aquí dice, miren,
Vean qué amor ha dado Dios para que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Entonces, aquí en su gran amor, Dios no solo nos abraza, sino que aparte nos adopta como sus hijos, nos adopta en su familia por la sencilla razón de que estamos en Cristo Jesús. Entonces, esto revela que su voluntad es efectiva y sin otro interés es el puro afecto de su voluntad. Entonces, no es simplemente una expresión legal o dinámica. Dios nos amó y nos adoptó porque Él quiso hacerlo. No hay otra explicación, dice, adecuada. Todo esto es a fin de que Él sea glorificado para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, la palabra gloria se refiere el brillo de su persona, el fulgor de lo que lo destaca a Él. Entonces, aquí podemos ver que Pablo especifica que se trata de la gloria de su gracia, o sea, que el brillante favor con quien mostró sin mérito alguno. ¿Por qué? Porque nosotros no obtuvimos ese gran amor, no obtuvimos ese regalo tan maravilloso de que Dios nos ame por algo que nosotros hayamos hecho, no, sin ningún mérito. ¿Por qué? Porque nosotros por nada hemos podido ganar ese amor, sino es por su gracia, de lo que Él nos muestra ese gran amor. Entonces, cuando recordamos de dónde el Señor nos levantó, de dónde el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos limpió, entonces cuánto nos ha perdonado, cuánto nos perdonó, y luego podemos ver de qué manera nos da ese privilegio de ser sus hijos amados. Entonces comencemos siempre a agradecer, a apreciar de esa grandeza, de su gloria, de su gracia que Él muestra sobre cada uno de nosotros. Y al ver todo esto, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? Amén. Tenemos que darle toda la gloria a Dios. Tenemos que darle toda la alabanza. ¿Por qué? Por su gloria, de su gracia que Él mostró en cada uno de nosotros. Entonces veamos el punto número 2. Dice, fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. El 7 al 10. Efesios 7 al 10, aquí lo tengo porque no lo tengo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como los que están en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, el inciso A dice, enriquecidos por su redención. Entonces, vemos aquí, si no fuera por la redención a precio de sangre, amén, de Cristo, estaríamos aún todavía en nuestro pecado, en nuestros delitos, lejos de Dios, separados de Dios, sin esperanza. Si no fuera por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados, si no fuera por ello, estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos, separados de Dios. Entonces todavía de esa pobreza, de esa miseria, estuviéramos todavía ahí, pero hemos sido redimidos a través de la palabra, a través de la sangre preciosa que Dios derramó en la cruz. Amén. Entonces la palabra de redimir significa comprar de nuevo. Acuérdese que una vez que el hombre pecó, la relación de Dios con el hombre se había totalmente apartado, separado, hasta que fue a través de Cristo. ¿Para qué? Para tener nuevamente esa oportunidad, esa comunión directamente, nuevamente con el hombre directo. Amén. Entonces, a través de la sangre de Cristo. Aquí nos da un ejemplo, dice, se perdió como cuando alguien pierde algo tan especial, como un tesoro que le pertenecía a alguien, dice, y de repente lo encuentra en otro lugar que se vende. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona al ver su tesoro en otro lugar vendiéndose? Si tanto era tan especial, va y lo compra de nuevo. Entonces, para Dios, nosotros
nos volvió a comprar, se puede decir, a precio de la sangre de su amado Hijo. Entonces tuvo que ser a precio de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario a través de su muerte. Amén. Pagó nuevamente por rescatarnos a cada uno de nosotros que acepta a Jesucristo. Amén. Jesucristo dio el pago, está en nosotros y nosotros aceptamos ese pago, ese rescate. Amén. Entonces, así podemos ver que Dios nos rescató nuevamente a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, ese precio tan maravilloso para rescatarnos de las ataduras del pecado del cual nosotros vivíamos antes. Amén. Estábamos atados en pecado, en rebelión, en inmundicia, en todo aquello, pero el pago fue pagado a través de Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que aceptar ese pago y recibirlo, como es el regalo maravilloso. Entonces enfrentó Jesús y pagó en su propia carne la sentencia de muerte que pesaba en nosotros. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos esa muerte, pero Jesucristo lo hizo por nosotros, Él pagó. Entonces llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Amén. De modo que Dios nos puede justificar a través de esa sangre maravillosa, porque nuestra deuda ha sido saldada en Cristo Jesús. Amén. En Cristo ha sido saldada nuestra deuda para redimirnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, de esa manera hizo Dios sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia. Amén. Entonces nos mostró hasta qué punto Él nos amó, de que nos muestra a través de su amado Hijo, dándolo Él para rescatarnos. De esa manera nos muestra cuánto nos ama el Señor. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol aquí aclara en el versículo 8 de nuestro texto que las riquezas de su gracia, dice, sobreabundaron para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Entonces esto nos refiere a Colosenses 2:3, donde dice, el mismo autor afirma que Cristo, dice, estando escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gloria a Jesús. Entonces vemos que nosotros muestra aquí su amor para rescatarnos, aún siendo nosotros pecadores. Gloria a Dios. Veamos el inciso B, dice, enriquecidos por su propósito. El 9 y el 10 ya lo leímos también. Dice, otra manera en que fuimos nosotros enriquecidos es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces aquí la palabra misterio se refiere a algo que anteriormente fue revelado, no comprendido, pero que ahora está descubierto. Con este término Pablo aclara lo que en el Antiguo Testamento nadie comprendió, que Dios había determinado reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Lo primero que debemos nosotros entender de esta frase es que Dios tiene un plan para el mundo. Dios dirige la historia desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Las Escrituras dan testimonio de esta convicción. El mundo y la historia no se desarrollan al azar, no es porque de suerte, no, nada de eso. Dios todo lo tiene determinado desde un principio. El soberano Señor ha fijado los tiempos y los límites de todo, dice, y eso lo podemos nosotros leer de lo que habla sobre esto en Daniel 2 del 20 al 22. Amén. Entonces, por ejemplo, además ha determinado de que la historia llegará a su pleno cumplimiento. Amén. Según el apóstol Pablo, es que Cristo es el que determina la forma en que acabará la historia cuando llegue el fin. Veremos que Cristo es el que descifra la historia, reuniendo en su persona todo el significado. Amén. Y como sabemos que dice, Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Amén.
y es en un sentido particular, Él es quien ha dado el orden y el significativo de nuestra vida. ¿Se acuerdan? O sea, cuando no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, no tenía sentido, no había como razón en nuestra vida de vivir o algo. Entonces, pero una vez que llega en Jesucristo en nosotros, o sea, tiene significado en nuestra vida, tiene propósito, tiene plan en el Señor para nosotros. Entonces, pero vemos que aquí que Él es el primero y el último. Amén. Gloria a Dios. Entonces veamos nuestro punto número 3. Dice, fuimos elegidos en Cristo, el 11 y el 14. Gloria a Dios. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, destinados para darle gloria, el inciso A dice. Entonces aquí vemos que nuestro Señor es un Dios de orden y propósito. El Señor siempre actúa conforme su plan ya determinado. O sea, Él tiene plan, Él tiene todo, lo tiene en orden. Amén. O sea, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces podemos ver que la llegada de Cristo ha determinado un destino preciso y particular que tenemos que abrazar, y con fe, con diligencia. Nuestra vida fue destinada para alabanza de su gloria, amén, para con ese propósito, para glorificarle, para exaltarle, para honrarle, con ese propósito. Cuando no teníamos a Cristo, nuestra vida estaba en desorden, vivíamos en un desorden total, pero una vez que llega, todo lo pone en orden, amén. Entonces, podemos ver aquí que las Escrituras nos enseña que Dios no solo es el principio y la fuente de todas las cosas, sino que también el fin de todas las cosas. Amén. Entonces, nuestro destino es de vivir para alabar su gloria, para mostrar la manera en que Dios pone orden también en nuestra vida. Entonces, Él es el que ordena nuestra vida, el que guía nuestra vida. Entonces, una vez que nosotros dejamos nuestra vida en sus manos, Él nos va ordenando día a día, porque nosotros sin Cristo es un desorden total en nuestra vida. Entonces, podemos ver que fijándose su punto de orientación, todo ha de ser para la gloria de Dios. Entonces, debemos renunciar en nosotros ese egoísmo que hay en nosotros, materialismo, humanismo y al fatalismo, dice, entregándonos con fe y amor a vivir conforme al propósito soberano de Dios en este mundo. Amén. Dejar que Él sea quien nos guíe al plan, al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Antes sin Cristo no había plan, no había propósito en nuestra vida, pero ahora en Cristo podemos ver que tenemos propósitos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el propósito para nosotros. Amén. Él es el que nos guía. Amén. Él es el que tiene plan. Dice, desde un principio Él nos escogió antes, dice, de la fundación del mundo. Entonces, el inciso B podemos ver que dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí el eje de la vida cristiana gira entre dos puntos: la palabra de verdad y el Espíritu Santo. Eso van unidos, eso van afirmados por la fe en Cristo. Amén. Entonces aquí podemos ver que Pablo afirma en estos dos versículos esa realidad. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído el evangelio cuando se le predicó, cuando se le habló de Jesucristo a través de la palabra. Entonces podemos ver, dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído el evangelio, dice, fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo. Una vez que oyes la palabra de verdad, una vez que lo aceptas en tu corazón,
Y una vez que recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo sella tu vida. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo y ahora andamos con Cristo. Amén. Andamos en Cristo. Y andar en Cristo es más que obediencia, la verdad. Es una vez dada a los santos, es una relación dinámica, vivencial con Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, no nada más decir yo ando en Cristo, no, es una relación con Cristo, una relación con el Señor, es una relación a través de la palabra, es una relación diaria y el Espíritu Santo es el que nos vivifica, es el que nos guía, es el que nos ayuda, amén, es el que nos lleva a la verdad y a la fe del cristiano, amén, liberándonos de una existencia rutinaria, sin sabor. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo y a través de su Espíritu Santo hay algo diferente en nuestra vida, hay algo total con relacionado a Dios. No, ya no vivimos como eso sin sabor, sin esperanza, sin sentido, sin propósito, no. Ahora ya a través de la palabra de verdad que hemos creído y el ser sellados con el Espíritu Santo, Dios nos va guiando a su plan y a su propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, como las arras de nuestra herencia, estará con nosotros cada día, cada momento, cada instante, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que hasta que el Señor acabe su plan, su propósito en nosotros. Entonces, la presencia y la guía del Espíritu Santo nos ha de acompañar en todo lugar, amén, en todo tiempo, en todo momento, a fin de revelar a Cristo a nosotros y recordarnos de su palabra y su gracia maravillosa, amén. Entonces Él es tan importante y hemos aprendido mucho a través de las enseñanzas que nos ha dado, es cuidar que el Espíritu Santo siempre permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que esté todos los días en nosotros y nos guíe y ande y esté en todo momento con nosotros, amén. Entonces, el punto número 4, vamos a ver, sea la gloria de Jehová para siempre. Salmo 104, 30. Primero veamos el número 1 que dice, bendice alma mía a Jehová. Dice el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te han engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Gloria a Dios. Dice, bendice alma mía Jehová. Entonces aquí podemos ver que el salmista, o en particular el rey David, a quien le atribuyen la autoría de este salmo, dice, lo inicia con palabras de modo de autoexhortación, o sea, como que se está exhortando, decir, alaba a Dios, alaba a tu Dios, ¿cómo se? Dale honra a Dios. Entonces por eso dice aquí, bendice alma mía. Sabemos que Dios es el que nos bendice con todas las provisiones que necesitamos, con toda para nuestras necesidades, Él nos bendice. Pero de esta manera nosotros bendecir a Dios es glorificarle, es exaltarle, es adorarle, es amarle, respetarle. Entonces, o como dice también en Salmos 89:5, celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad también, y en la congregación de los santos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos en la iglesia? Es honrarle, es glorificarle, es exaltarle. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha sido bueno con nosotros, por todo lo que Él nos ha bendecido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es vamos y bendecir o exaltar a nuestro Dios, glorificarle con alabanzas, amén. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, la alabanza al Creador y el hecho de su creación se encuentran, dice, magistralmente insertas en 3 palabras. Bendice alma mía a Jehová, enfatizando las mismas el sentido de gratitud a Dios por parte del autor, dice, sin subestimar que es la misma actitud que asume todo lo creado por Él. Esta expresión es una exhortación o una invitación a la alabanza. Entonces, así como nosotros les decimos
en la iglesia, alabe a Dios, honre a Dios, dígale todo cuánto le ama, cuánto está agradecido. Es lo que hacemos aquí, es lo que dice aquí el rey David. Le dice a sí mismo, bendice, alma mía, a Dios, a Jehová. ¿Por qué? Por todo lo que ha sido de bueno con nosotros, por su cuidado, por su amor, por su misericordia, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha ayudado. Entonces nosotros tenemos también de esa manera que bendecir a Dios con nuestra alabanza. Amén, gloria a Dios. Y el inciso B dice, alégrese Jehová en sus obras. El 31 al 34 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios, dice, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Entonces aquí podemos ver, dice, alégrese Jehová en sus obras. Entonces en estos versículos vemos que el salmista se recrea en la profunda adoración y alabanza a la creación y a la conservación del universo. Entonces aquí vemos que también resalta la idea de la corrección del mal entre el hombre, porque ha empañado la perfección de la obra de Dios. Por otro lado, el propio Señor se regocija de lo creado. Amén. Dice, expresa cuando Él mira, dice la tierra dice que tiembla cuando Dios mira. Y aun cuando dice que Él toca las montañas, dice que las montañas hasta humean. Podemos ver el poder, lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, en estos acontecimientos, Él muestra su poder, Él muestra su magnificencia, amén, que a su vez se convierten en motivo de regocijo de ver lo grande que es nuestro Dios, lo poderoso que es Dios, para tan solo que Él mire a la tierra y la tierra tiemble, amén, o que los montes sean humeados. ¿Por qué? Por tan solo que los toquen. Entonces, y podemos ver que dice que su meditación será dulce, agradable, amén, que se deleita en su propia alma en dirigir sus pensamientos a Dios. Esto es lindo y maravilloso, poder adorar, alabar a Dios o decirnos a nosotros, aun cuando no tenemos ese como deseo o que se nos va el tiempo y ni siquiera agradecemos, ni siquiera exaltamos a nuestro Dios. Es una manera como de decirnos, nosotros agradece a Dios, exalta a Dios por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has dado, por todo. Y poder ver nosotros que aún en Él nos regocijamos, descansamos, nuestros sueños son gratos, son dulces. Cuando estamos en las manos de Dios, cuando descansamos en Él, cuando nos ponemos en nuestra vida en Él y cuando también nosotros somos agradecidos, cuando también nosotros glorificamos a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Y que sobre todas las cosas procuremos que nuestra alabanza llegue a Dios, que procuremos que nuestra adoración llegue a Dios, que procuremos que nuestra gratitud sea como olor, dice, fragante ante su presencia, que si le estamos alabando, que si le estamos glorificando, que si le estamos exaltando, procuremos que esa alabanza, esa adoración sea limpio, sea puro, sea, como dice, como una fragancia ante su presencia, amén. Que lo sea como olor grato a su presencia. Eso procuremos siempre, que no haya nada que empañe nuestra alabanza, que no haya nada que impida que nuestra alabanza llegue hasta su presencia y que el Señor pueda también recibir nuestra gratitud, pueda recibir nuestra alabanza, pueda recibir que Él merece todo, pueda sentir y que, como dice, mi hijo está agradecido, mi hijo me adora, me alaba, amén. Entonces, eso es lo que por el cual nosotros hemos sido creados. ¿Por qué? Para exaltar, para honrar, para alabarle a Él.
y poder decir como dice aquí David, bendice alma mía. Si un día se le pasa, un rato se le pasa de darle la gloria al Señor, dígase, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Entonces podemos ver que el canto cierra con el uso del término aleluya, lo que significa bendice a Dios, a modo también de exhortación. Entonces, ¿qué? Lo que hacemos es exhortarnos, si se nos olvida un día de decirle gracias, Señor, o darle una alabanza, una adoración a Él. ¿Por qué? Porque Él se lo merece todo. Y saber, como vimos aquí, que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Él tenía planes y propósito para con nosotros, y también con el propósito de que nosotros le adoremos, le alabemos, le exaltemos por su grande amor y por ese gran sacrificio que mostró en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida, dice, y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver como resumen, aquí vemos cómo Pablo despliega como en una gran pantalla, dice el gigantísimo, la dimensión cósmica de nuestra salvación y relación con Dios en Cristo. Amén. Abarca todo el panorama de la vida cristiana, desde el perdón, imagínense, desde que nos perdona nuestros pecados hasta la redención de la posición adquirida en el tiempo final, cuando Dios reunirá todas las cosas que en Cristo Jesús. Entonces, vez tras vez reitera que todo el propósito de Dios está en Cristo, y eso lo sabemos porque dice que si no fuese por Jesucristo no podemos llegar a Dios, porque tiene que ser a través de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros fuimos escogidos y creados para alabanza de su gloria. Eso tengámoslo siempre en cuenta. Tengamos siempre presente nosotros que para eso fuimos nosotros creados, para alabarle y glorificarle. Amén. Después de que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa para darnos salvación y mostrarnos nuestro futuro en Cristo Jesús. De que hay un lugar maravilloso que tenemos a través de Jesucristo. Amén. Y que vivamos para glorificarle también Él cada día en nuestra vida. Gloria a Jesús. Hermanos, esperamos en Dios, espero en Dios que le haya sido de bendición esta clase, como lo es para mí, saber que Dios ya pensaba en mí antes de que, como dice la palabra, antes desde que nosotros naciésemos, Él ya nos conocía, Él ya sabía, Él ya tenía planes y propósitos para nuestra vida. Amén. Es solamente siempre nosotros aceptar ese propósito, aceptar ese plan a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí terminamos nuestra clase y también terminamos este libro, y ahora vamos a entrar a otro trimestre. Y para la próxima semana les voy a pedir, hermanos, que lean a Mateo 5 del 13 al 16 y luego van a Mateo 6 del 19 al 24. Y ahí vamos a empezar nuestro nuevo libro, que si Dios nos presta vida, si Dios nos concede nuevamente todavía de poder ver otra clase más. Amén. Porque en Él esperamos cada día nuestra vida. Como dice uno, esperamos en Dios siempre, que Él sea el que nos dé la oportunidad de poder vivir un día más. Amén, hermanos. Espero que les sea de bendición y esperamos vernos en la próxima semana con nuestra hermana Almita. Hagamos una corta oración. Amén. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que tú nos has dado en este día a través de esta clase, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, así como habla aquí de lo que leímos, Señor, que es el que está cada día con nosotros en todo momento, en todos los lugares, Señor, y así seguimos rogándote, Padre Santo, que tú seas quien tome el control de nuestra vida, el que guíe nuestra vida todos los días, en todo momento, Señor, ya que tú le has dado sentido, Señor, a nuestra vida. Antes, sin ti, Jesús de Nazaret, nuestra vida era un desorden, nuestra vida, Padre Santo, vivíamos como dice tu palabra, en nuestro pecado, en nuestra inmundicia. Éramos nada para ti, Señor, porque estábamos en nuestro pecado.
Pero una vez que llegó Jesucristo a nuestra vida, nos limpió de nuestro pecado y le diste sentido a nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Dios Todopoderoso. Porque a través de esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario es que tenemos sentido nosotros, Señor, al aceptarte en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos, Padre, que hemos sido creados para darte toda la honra, darte toda la gloria, porque solo tú lo mereces, a través de ese gran amor que nos mostraste, Señor Jesús de Nazaret. Yo te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que estén viendo o oyendo la clase, Señor, que tu presencia, tu poder, Señor, y a través de tu Espíritu Santo dé entendimiento de lo que yo expresé, mi Dios, pero que seas tú dando el conocimiento y el entendimiento, Padre Santo. Que seas tú trabajando siempre en nuestro corazón, mi Dios. Si aún todavía hay desorden en nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien tome y nos ayude a poner todo en orden en nuestra vida, bajo la voluntad tuya, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando todo el control, Dios Padre, para que vivamos, como dice tu palabra aquí, que decía, lo que quieres es que vivamos sin mancha delante de tu presencia día a día, para hacer tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, tus siervos, Dios Padre. Síguelos guiando y guardando, y a cada uno, mi Dios, quien hace tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honra y gloria por siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos.